María Laria bajo la luna. Hoy es miércoles. Norberto, ¿cómo tú estás? Está bien. Tengo ya en línea a Ron Aledo, que es, oficial del Pentágono, ex contratista de la CIA, analista internacional, analista político, CEO de la Agencia de Inteligencia de Miami y también, que es una compañía de consultoría de seguridad en Miami y estuvo deployed, no sé la palabra, ¿cómo se dice?, en Afganistán, en Medio Oriente. Y me ha hecho el favor de darme entrevista tan tarde porque quiero que me hable un poco de lo que está pasando en Ucrania, que él es especialista en ese tema, y especialmente que hoy ya Biden dijo que aunque amenaza a Putin con sanciones como nunca jamás ha visto, admitió esta mañana en una entrevista breve cuando se montaba en el avión hacia Kansas que no iba a atacar aunque Rusia invadiera. ¿Cómo estás, Ron? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntame un poquito lo que ha pasado, porque anteriormente ya Putin había amenazado, le molesta mucho lo que son esas tropas de OTAN, y Ucrania quiere entrar en la OTAN. Biden ha dicho que hasta en Ucrania no se acabe la corrupción. No entra, pero cuéntame lo que ha pasado y cómo lo ves tú. Bueno, es que, claro, esto es como el porqué del porqué del porqué del porqué, ¿no? Yo sé. Es una situación que tiene un origen muy profundo, pero para hacer la historia larga rápido, esto viene del 2014. En el 2014 hubo una especie de revolución popular en Ucrania, la Maidan, que en febrero del 2014, que fue impulsada por Estados Unidos, por la administración Obama, que fue quien la promovió, quien puso los fondos, el dinero, quien la coordinó. Y esa revolución derrumbó al gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano para entonces era muy amigo de Rusia, muy prorruso. Y lo derribó y lo reemplazó con un gobierno muy antirruso, pro-OTAN. ¿Qué es Zelensky? Es exacto, muy Unión Europea y muy pro-OTAN. Fue un cambio completo de gobierno. Para entonces lo que hizo Rusia para contestar esa especie de revolución fue que tomó Crimea, se anexionó Crimea. Exactamente. Y que ahí está su base mayor marítima. Exacto, hay muchos submarinos en Crimea, que yo tengo entendido que ese es el interés principal de él, ¿no? Bueno, pues Crimea obviamente sí, ahí está su base militar más grande, naval, una de las bases más grandes navales que tiene Rusia, están allí en Sebastopol, y obviamente para asegurarse que iban a seguir teniendo esa base, pues se invadió todo Crimea y se apoderó de Crimea, que hasta ese momento, desde los años 60 me parece, no, desde los años 50 había sido declarado territorio ucraniano, aunque antes era ruso, antes era de los tiempos del zar. Y también lo que hizo fue que en el 2014 Putin lo que hizo fue que apoyó a unos rebeldes armados prorrusos en el este de Rusia, en Donetsk, que se sienten rusos, aunque son ucranianos, se sienten rusos, quieren mucho a Rusia, se sienten que Ucrania y Rusia deberían ser un solo país, y él los apoyó militarmente para que echaran al ejército ucraniano de esas áreas. A ver, dos cositas que quería preguntarte. Una, tengo entendido, no sé, tú eres experto, me dirás, que con estas temperaturas que tienen en Ucrania, las que están en Crimea, los submarinos serían los únicos que realmente podrían funcionar. Quiero saber si eso es cierto, la de Sebastopol, como tú decías, y también quiero saber, en Ucrania tengo entendido que hay un altísimo porcentaje de rusos. Hay submarinos, hay una gran base de submarinos en Sebastopol, pero también obviamente hay barcos de superficie en el Mar Negro de Black Sea, que obviamente se entra por el estrecho de Hormuz en Turquía. El Mediterráneo y el Black Sea se conectan por el estrecho, pasando por Constantinopla, por el estrecho que hay en Constantinopla, a los dos lados, al lado europeo y al lado asiático.
Y sí, hay muchos submarinos, pero también hay muchísimos otros barcos que son de superficie. No es un mar, el Mar Negro específicamente súper frío, súper helado como los del norte. Exacto. En el norte de Rusia, pues eso ya es otra, hacia el Atlántico y hacia el Báltico ya es muchísimo más frío, pero no el Mar Negro. Lo que pasa con Ucrania es que Ucrania, como la conocemos hoy día, es más bien un país que se ha ido creando en los últimos, a partir de la Primera Guerra Mundial. Siempre lo que era el este de lo que hoy es Ucrania y la parte central de lo que hoy es Ucrania habían pertenecido al Imperio Ruso. Kiev, de hecho, le llaman el Kievan Rus, precisamente porque de ahí viene el origen de Rusia, de lo que hoy conocemos como Rusia. De ahí viene San Vladimir el Grande, que fue quien convirtió al pueblo ruso ucraniano en aquel momento al cristianismo, y de ahí se extendió el cristianismo hacia Rusia y hacia Moscú. Pero lo que pasa es que a partir de la Primera Guerra Mundial y del fin de la Primera Guerra Mundial tomaron pedazos de Polonia y después tomaron pedazos de lo que era el Imperio Austrohúngaro y lo unieron a lo que es Ucrania hoy día. Y después de la Segunda Guerra Mundial igual tomaron otros pedazos de Polonia y por decirlo así, lo añadieron o lo pegaron a lo que era la Ucrania original. Entonces, la Ucrania que tenemos hoy día, que es después que se disolvió la Unión Soviética, lo que tenemos hoy día es que en el este de Ucrania, que era, por decirlo así, la Ucrania original de cientos y cientos de años, de siglos, pues sí son muy prorrusos, se habla muchísimo el ruso, se entiende prácticamente que son una provincia de Rusia, etcétera, pero en el oeste, que era lo que antiguamente era Polonia, lo que antiguamente era Austria-Hungría, pues allí no, allí el sentimiento es muy antirruso y el sentimiento es muy... Pero hay más pro-Rusia que pro-Ucrania. Bueno, están más o menos empatados, por eso es que algunas veces ganaban las elecciones los prorrusos y otras veces ganaban las elecciones los antirrusos. Están más o menos, por decirlo así, 50-50. Ahora hay más antirrusos porque obviamente todos los prorrusos de Crimea ya no pueden votar. Y todos los prorrusos de Donetsk y de esas áreas que están ocupadas por los rebeldes tampoco pueden votar. O sea que por eso ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado, sí, porque ha cambiado la geografía, ha cambiado también la demografía. Ahora, ¿tú crees que Biden haya dicho que no es una opción? Lo dijo esta mañana en una entrevista muy breve, que un reportero le preguntó que no estaba en la mesa. No estaba en la mesa si Rusia invade Ucrania, mover tropas. ¿Eso no es una señal de debilidad? ¿Y qué tú piensas? ¿Cuáles son las posibilidades de que Rusia de verdad invada? Bueno, lo que pasa es que Ucrania, el gobierno ucraniano, el gobierno actual ucraniano, quiere meterse en la OTAN. Quiere meterse a la Unión Europea. Pero Biden no quiere. Biden ha dicho que hasta que no termine la corrupción de la cual él y su hijo han sido gran parte, que no está de acuerdo con eso. Ni Biden ni Alemania. Alemania tampoco, que hoy tiene nuevo presidente. Exacto, ni Alemania, ni Biden, y Francia tampoco le hace gracia, ni muchísimo menos, precisamente porque hay una cosa que un artículo de la OTAN que dice que si se ataca a un país de la OTAN, sí. se ataca a todos los países. Sí, el artículo 5 dice que si alguien ataca, si Ucrania es de la OTAN y Rusia la ataca, entonces eso significa que automáticamente Estados Unidos y Francia y Alemania e Italia y Reino Unido y España y todo el mundo le tiene que declarar la guerra a Rusia automáticamente, porque es un convenio, es un confirmado, es un artículo de ser miembro de la OTAN. Y a estos países no le hace ninguna gracia ir a una guerra con Rusia, porque si van a una guerra con Rusia, en cualquier momento Rusia les puede tirar una bomba nuclear con un glider de esos supersónicos que tiene y a nadie quiere que le vuelen. A ver, hay dos cosas que no comprendo. Una es, ¿por qué Ucrania envía tropas a favor de NATO, de la OTAN, el Tratado de Atlántico Norte,
cuando no es realmente parte todavía. Y la otra es, bueno, hasta ahora yo he escuchado 3 versiones de cuántas tropas están ahí. Una decía 70,000, ayer decían 100,000, hoy dicen 200,000. Y es verdad que tienen órdenes de no disparar todavía. Bueno, son dos preguntas diferentes. La primera, cuando un país quiere meterse a la OTAN, lo que hacen es que empiezan a participar con la OTAN sin ser miembros oficiales. Por ejemplo, eso es lo que ha hecho Georgia, el país de Georgia. Sí, que era parte de Rusia. Que antes era parte de la Unión Soviética, sí, que está entre lo que es Irán y el sur de Rusia, entre Osetia del norte y Irán, pues está un país, una república que antes era parte de la Unión Soviética, ahora es una república independiente, pero ellos quieren ser parte de la OTAN. Y lo que hacen es que cuando yo estaba en Afganistán, yo los veía allí conmigo. ¿Tú estuviste mucho tiempo en Afganistán? ¿Cuánto tiempo? Fui 4 veces, 2011, 2012, wow. 2014, 2015. Okay. Y los vi por todas partes. Creo que murieron 800, me parece. No sé cuántos cientos murieron de georgianos allí, porque ellos lo hacen como una manera de ganarse la buena voluntad de la OTAN. Ya. Pero lo que estos países no saben es que a pesar de todos los soldados que manden a las misiones de la OTAN, eso no les garantiza de ninguna manera que los van a dejar entrar o que les van a permitir entrar a la OTAN, de ninguna manera. O sea que eso es lo mismo lo que está haciendo Ucrania, eso es lo mismo que lo que hace Georgia, eso es lo mismo que hace cualquier país que quiere meterse a la OTAN, empieza a cooperar, sí, nosotros tenemos un ejército bueno, sí, los ayudamos, sí, vamos para allá, donde quiera que nos llamen, vamos, etcétera, etcétera. Eso es para demostrar buena voluntad. La otra cosa es, ¿por qué Rusia no quiere que la Ucrania se meta a la OTAN? Porque es que Rusia necesita lo que se llama un buffer, es un área que no esté militarizada entre los ejércitos de la OTAN y su propio territorio nacional. Y al lado de Ucrania tiene una enorme frontera con Rusia que lo lleva directamente, obviamente, los pone muy cerca de Crimea, en primer lugar, y en segundo lugar los pone también muy cerca del Cáucaso, del área del Cáucaso, del área de lo que es Volgogrado, de lo que antes era Stalingrado, y esa área es donde está todo el petróleo ruso, es donde está la gran maquinaria pesada rusa, es donde está el gas, petróleo, y no quiere Rusia que haya tropas de la OTAN, de Estados Unidos, de Reino Unido, ofensivas, tanques, allí cerquita de su frontera. A ver, la OTAN fue creada realmente para ir de cierta forma contra la Unión Soviética cuando cae la Unión Soviética. Y la otra pregunta es, antes que se me olvide, porque tengo tantas preguntas. Georgia, Lituania, Estonia, ¿alguno de esos es miembro de la OTAN o no? Georgia no. ¿Y Lituania o Estonia? Los 3 países bálticos, sí. Los 3 países bálticos ya son todos miembros de la OTAN. ¿Qué son Lituania, Estonia, cuál es el tercero? Y Latvia. Ah, Latvia, ok. Sí, que eran miembros de la Unión Soviética, pero una vez que se rompe la Unión Soviética, pues ya se hacen países independientes y unos cuantos años después se hicieron miembros de la OTAN y ahora son miembros de la OTAN los 3 países bálticos. ¿Y por qué eso sí y Ucrania no? Porque las fronteras que tienen esos países con Rusia son fronteras muy pequeñas, son países muy pequeños de por sí que no pueden tener una gran, que Estados Unidos no puede mandar allí 200,000 soldados y miles de tanques, y aunque no los puede hacer porque son territorios muy pequeños esos países, la frontera con Rusia es muy pequeña, y aunque entren, digamos que la OTAN ponga tropas en esos países y invada, no hay nada estratégico sensitivo cerca en esas fronteras. O sea que le da casi igual a Rusia, porque nada de sus infraestructuras, ni sus grandes ciudades, ni sus complejo industrial de petróleo está en peligro. Lo que sí Rusia siempre ha exigido es, por ejemplo, que Finlandia no sea miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque Finlandia sí tiene una frontera enorme, larguísima con Rusia, y Rusia tiene
ciudades muy importantes cerquita de esa frontera con Finlandia, como San Petersburgo. Y los finlandeses son muy inteligentes en cuanto a la guerra, porque... Básicamente Rusia lo que quiere es que los tanques de la OTAN, que los tanques de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, mantenerlos lejos de su frontera, que no se le ocurra algún día a la OTAN invadirlos, o si se le ocurre que tengan tiempo de reaccionar. Por eso siempre han exigido que Finlandia no sea miembro de la OTAN y que Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Alemania estacione tanques ni grandes tropas en Finlandia. Y eso mismo lo que está demandando Putin ahora de Ucrania, que no sea miembro de la OTAN, precisamente para que Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Alemania estacionen tanques ni miles y miles de soldados en ese país. ¿Pero tiene alguna posibilidad Ucrania de verdad de ingresar a la OTAN? Yo creo que no. Me parece que no, porque hay muchos países, por ejemplo, como ya dije, Alemania, posiblemente Francia, que no tienen ningún interés en meterse en una guerra con Rusia hacia Ucrania. Okay. Y el mismo apela Estados al Unidos, artículo 5, ya. Exacto, y Estados Unidos tampoco. Lo único que puede hacer Biden en realidad es si Rusia invade a Ucrania, lo único que puede hacer es realmente ponerle más sanciones económicas. No puede hacer el gasoducto ese que aprobó Biden después de haber cerrado Keystone, ahora amenazó con cortarlo, y quizás esto es lo que empezó todo esto hace varios meses, ¿o no? No creo que haya sido eso, porque, por ejemplo, Alemania, que es la gran potencia económica de Europa, Alemania depende del gas ruso. Y Alemania y Merkel siempre tuvieron una actitud muy pragmática. Necesitamos ese gas. Estados Unidos no le hace ninguna gracia, ni siempre se ha quejado con Alemania de que Alemania... Pero no hay otra persona que venda gas también allá. Es muy difícil, es muy difícil. Georgia quiere vender algunos, pero no tienen la capacidad ni tienen la infraestructura. Básicamente Rusia es quien de verdad tiene la capacidad de darles el gas a Alemania y a otros países también, a Polonia también, y alguno también llega también hasta, me parece que hasta Italia o Austria. Pero ¿por qué después que Biden lo aprobó, ahora estaba, como se sobreentendía, como que estaba como amenazando que lo podía quitar? ¿Es cierto? Bueno, no tiene un poder Biden directo para quitarlo ni nada, porque no se necesita pero él lo aprobó. Si le quita la aprobación, pues obviamente, ¿cuál es el país? Aunque Trump le quitó bastante financiamiento a enero, todavía sigue siendo los Estados Unidos el principal financista, ¿no? Legalmente hablando, Estados Unidos no puede prohibirle a Alemania que compre gas a Rusia, ni puede prohibir que hagan un nuevo gasoducto, que eso es lo que están tratando de hacer ahora los rusos. Lo que sí puede hacer Estados Unidos es indirectamente castigar a Alemania y castigar a los países europeos que permitan el gasoducto, que les puede poner sanciones, le puede poner tarifas al acero, le puede poner tarifas, aranceles a los carros alemanes, a los BMWs, a los Mercedes-Benz, a los Porsche, a los Volkswagen, etcétera. Eso sí puede hacer Estados Unidos. También puede quitarle fondos a la OTAN, puede hacer muchísimas cosas. ¿Pero qué porcentaje pone los Estados Unidos, qué porcentaje pone Rusia? Porque Trump le quitó algo, pero todavía sigue siendo el principal. ¿Quién es número 2, número 3 o número 4 en cuanto a la segunda potencia militar de la OTAN es el Reino Unido. El Reino Unido. El Reino Unido, que tiene el ejército más poderoso, tiene armas nucleares, tiene la marina de guerra más grande, pero claro, muy por detrás de Estados Unidos. Pero tengo entendido que si ellos no, o sea, si los Estados Unidos no atacan, como ya Biden sobreentendió que no, ¿qué puede hacer? Bueno, quitarle los gasoductos, que realmente me acabas de decir, él puede desaprobarlo, pero no lo puede parar. Número 2, quizás la confiscación de algunas de las riquezas de los oligarcas rusos en el extranjero. Y número 3, bueno, quizás tratar de evitar lo que es el Fondo Monetario, o que Rusia tenga acceso. Muchas sanciones económicas, la sanción económica más fuerte y más brutal que le puede poner a Rusia es quitarlo del SWIFT.
Se está hablando de que si lo quitan del SWIFT es el sistema bancario internacional, SWIFT. por la que un país puede mandarle fondos a un país bancario, hacer transacciones bancarias de un país a otro. Y si se quita a Rusia del SWIFT, significa que estarían aislados económica y bancariamente, lo cual sería una cosa desastrosa para la economía rusa. Deletréamelo a ver qué es lo que dice, pero no conozco esa SWIFT. El SWIFT, SWIFT. Ajá, ¿y qué quiere decir? Es el código internacional de bancario. Ya. Yo vivía en España y quería hacer una transacción de dinero para otro país, necesitaba cuál era el código SWIFT. Primero es el código SWIFT y después que es como decir el router, Ya. pero es el código del país y después el código, la cuenta de banco del banco y después la cuenta que sea corriente o de cheques. Y entonces así se hacen las transacciones internacionales de dinero y también entre las empresas. Una empresa que le quiere en Italia, que le quiere mandar dinero a una empresa en Reino Unido, a través del SWIFT, de hacer una transacción bancaria. Pero se está hablando de que si Rusia invade a Ucrania, una de las cosas que puede hacer la Unión Europea y Estados Unidos es reunirse todo y expulsar a Rusia del SWIFT, o sea, del sistema monetario y lo harán, internacional. Están interesados en meterse en esa bronca con Rusia. Esa es una otra pregunta. Obviamente hay gente que dice que sí, pero obviamente hay gente que dice que no, porque eso obviamente pondría a Rusia entre la espada y la pared, y si Rusia de verdad quieren arruinar la economía rusa, quieren destruir la economía de Rusia, pues Rusia entonces están, como quien dice, le están echando sal en la herida a un lobo herido. A ver, ¿cómo está la economía rusa? Porque tengo entendido hace varios años atrás se decía que estaba mal, ahora parece que está un poco mejor. Está mal. Desde el 2014 le han puesto montones de sanciones. Trump le puso sanciones, Obama le puso sanciones. Las empresas, muchas empresas que hacen negocios con Rusia no pueden hacerlas más porque se arriesgan a sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ha afectado el nivel de vida, ha afectado el nivel de vida de los rusos, las exportaciones rusas, el sistema bancario ruso, etcétera, etcétera. Eso obviamente se ha debilitado mucho. ¿Están en una etapa desastrosa como la Unión Soviética? Claro que no, porque obviamente siguen vendiendo armas, siguen vendiendo gas, siguen vendiendo petróleo, el precio del petróleo ha subido mucho y eso lo ha beneficiado. Y todas estas cosas, pues, armamento internacional, le siguen vendiendo armamento internacional a muchísimos países, incluso hasta Turquía, que es miembro de la OTAN. A ver, la rivalidad en esta región, tengo entendido que se remonta hasta el 91, cuando la OTAN y la Unión Europea llenaban ese vacío de poder, cuando se desintegra la Unión Soviética. Moscú tuvo que lidiar con la posterior integración de Rumanía y Bulgaria en la OTAN, y la Unión Europea, bueno, con Turquía como parte de la alianza y con Ucrania, Georgia y Moldavia. Pero en este momento, en el 16, la OTAN decide aumentar la presencia de los aliados en el Mar Negro. Y en este momento le dijo, creo que Putin a Ucrania le dijo, si ustedes están jugando con el Mar Negro, están jugando con fuego. ¿Tú crees que de verdad Putin se atreva a invadir Ucrania? Existe la posibilidad. Porque, mira, la realidad es que ningún país de Europa ni Estados Unidos va a defender militarmente a Ucrania, porque ningún país del mundo... ¿Ninguno? No, porque ningún país del mundo quiere ir a una guerra con Rusia. Guerra con Rusia, claro. Y Rusia tiene miles y miles de armas nucleares, de bombas nucleares. No es lo mismo bombardear a Irak, que no puede hacer nada, que bombardear a Rusia, que tiene armas nucleares, armas espaciales, que tiene misiles, gliders, hypersonic gliders, que puede destruir el mundo cientos de veces. ¿Qué son gliders? Hypersonic gliders. Es el nuevo misil de Rusia que Putin anunció hace creo que un año y medio atrás, el Satán, sí. Que son unos misiles que están ya, suben al espacio. Suben al espacio y bajan a una velocidad
me parece que 10, 12, 13 veces más alta que la velocidad del sonido. Wow. Y se mueven no solamente a una enorme velocidad gigantesca, pero también pueden esquivar cualquier tipo de antimisiles. O sea que estos gliders hipersónicos están armados con armas nucleares, y si Rusia le dispara una de esas a Nueva York, digamos, muy posiblemente Estados Unidos no tenga la capacidad de detenerlo. Va a llegar a Nueva York y va a destruir a Nueva York esa bomba nuclear. Pero entonces, a ver, ¿se atreverá Putin a invadir Ucrania? Y de ser así, ya Biden ha dicho que él no va a responder, que esa no es una opción, que está off the table, dijo esta mañana. Sí, es lo mismo que con Bush, cuando Putin invadió Georgia en el 2008. Ningún país del mundo fue a defender a Georgia, porque ningún país del mundo quiere guerra con Rusia. Y lo mismo, pero esto no es nuevo, esto pasó también en los 50 y en los 60, en Praga, en Checoslovaquia y en Hungría, cuando la Unión Soviética mandó tanques con esos países y aplastó alzamientos. Ningún país del mundo fue a defender a Hungría, y ningún país del mundo fue a defender a Checoslovaquia. Ningún país del mundo quería guerra con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar, Ron? Bueno, es un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez muy peligroso, obviamente, y posiblemente lo que va a hacer Rusia es esperar una garantía firme, segura, de alguien, aunque sea verbal, aunque sea secreta, porque pues ya nadie se la dio esta mañana. Pues va a esperar a que se lo diga, aunque sea secretamente, firmemente. Mira, tranquilo, relájate, relax, que Ucrania no va a meterse a la OTAN ni ahora, ni en 10 años, ni en 15 años. Relájate. ¿Cuántas tropas hay rusas en la frontera? ¿Cuántas? Se dice que hay más de 100.000. Hay diferentes versiones, pero puede fluctuar. Dicen que hay más de 100.000, algunos dicen que 150.000, otros hasta 175.000, no se sabe exactamente. Puede fluctuar, pero me parece a mí que a la que Rusia vaya a invadir rápidamente, si hay 150.000 nada más, en cuestión de 3 o 4 días puede subir eso a 200.000, porque rápidamente vendrían de otras partes de Rusia por tren, por avión, miles y miles más. O sea que ese número puede subir rapidísimamente. Entonces, ¿tú crees que realmente todo va a quedar así hasta que Putin reciba ya la confirmación? Yo creo que si Putin recibe una garantía, aunque sea secreta, obviamente, porque no le gustan anunciar esto públicamente, pero aunque si recibe una garantía de que Ucrania no se va a meter, posiblemente no lo invada. A la que no reciba ninguna garantía, y al contrario, a la que le empiezan a mandar armas ofensivas a Ucrania, no defensivas, pero ofensivas como tanques, eso ya le daría una excusa, una excusa a Putin para invadir directamente a Ucrania. Bueno, ¿y China qué dice? Pues China no tiene ningún interés directo en esta situación. Es aliado de Rusia y con Taiwán. Bueno, por eso no lo tiene directo porque no está geográficamente en el área, pero obviamente todo lo que sea debilitar a Estados Unidos y todo lo que sea aumentar el poder de terceros, como Rusia en este caso, pues China lo va a ayudar. O sea que prácticamente podemos decir que China va a seguir apoyando a Rusia y va a darle su apoyo diplomático a Rusia en las Naciones Unidas y diplomáticamente, todo lo que sea un ente, ¿no? Porque ellos juegan a 3. Han hecho maniobras militares conjuntas, han hecho pactos económicos conjuntos. Entonces lo que han hecho Rusia y China en los últimos años es unirse de alguna manera diplomática, económicamente, para así entre los dos poder hacer mayor contrapeso al poder de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos. A ver, en esta conferencia de 2 horas, mucha gente, la media la ha cubierto de diferentes formas. Decían que realmente Putin había ganado. Putin le dijo a
a Biden que la OTAN era responsable por escalar las tensiones en la frontera de Rusia y acusó a la alianza de 30 miembros de estar aumentando lo que son las tropas militares en estados adyacentes a Rusia. En tu opinión, ¿quién ganó o quién estuvo más fuerte en esa conversación de 2 horas entre Biden y Putin? Todavía no se sabe a ciencia cierta. Yo creo que las acciones en los próximos días ya lo dirán, porque hay diferentes versiones de lo que se dijo. Estados Unidos va a decir siempre que lo que se dijo en la reunión es que se amenazó a Putin con sanciones económicas. Y Rusia siempre va a decir Él dijo, serán las peores sanciones que tenga, pero el Kremlin ha dicho que realmente, ha dicho que no, que Moscú no está preparando un ataque, que ellos simplemente se están protegiendo porque en la frontera hay muchas tropas. Pero hasta ahora, lo que dijo Biden y lo que se ha dicho de la conferencia, de la conversación entre 2 horas, es que todo parece indicar que Biden estuvo un poquito más débil que Putin, ¿no? Posiblemente. Porque obviamente lo que está tratando de sacar Putin es una garantía de que la Ucrania no va a estar en la OTAN. Y si es verdad que Biden le dijo eso, si es verdad, pues muy posible. Pero según tú me dices, Ucrania no tiene chance porque nadie de los otros 29 o 30 miembros de la OTAN van a querer apoyar a Ucrania si apela Bueno, a hay países que sí lo quieren. ¿Cómo cuáles? Polonia y los Bálticos, por ejemplo. Ah, bueno, los Bálticos, claro. Los Bálticos y Polonia, esos son los 3 países. Pero hay suficiente armamento ahí para ir contra Putin. No es que haya suficiente armamento para ir contra Putin, es que esos países, por razones históricas, por razones que vienen de siglos, sienten mucha antipatía hacia Rusia, claro. porque han sido invadidos mucho desde el tiempo de los zares, han sido invadidos y ocupados por Rusia, el Commonwealth lituano, polaco, del siglo XVI, después en el siglo XVIII, después las expansiones hacia el oeste de Rusia, ahora y después la Unión Soviética los ocupó también. Entonces, pues esos 3 países tienen mucha enemistad, tienen muchísimos sentimientos antirrusos, históricos, que vienen de siglos, y esos países, todo lo que sea a expandir la OTAN, siempre lo van a apoyar, sea quien sea. Cualquier país que quiera meterse en la OTAN, ellos siempre van a decir que sí, porque más músculo para ir contra Rusia algún día. A ver, ¿cuántas tropas de la OTAN hay en la frontera? ¿Qué es lo que Putin se siente amenazado y por eso quiso mandar todas esas tropas? Aunque no sé si es verdad que dicen que todavía no tienen. Bueno, pues tropas de la OTAN no hay ninguna. El permiso. De la OTAN no hay ninguna. No, yo pensaba que sí. No, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Ucrania tiene su ejército. Pero anteriormente las había, ¿no? Porque Putin se había quejado. No, nunca hubo. No, que tropas como tal no. No. Hay asesores, sí. Y hay asesores militares que están en la embajada de Estados Unidos, en la embajada de Reino Unido, en la embajada de Francia, van allí, van a Ucrania, se reúnen con el ejército ucraniano, pero tropas de combate como tal, desplegadas allí, como tal, de la OTAN no hay. ¿Y entonces de qué se queja Putin? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado ahora para que él tome esta ofensiva? Biden dijo que realmente él rechazó lo que eran las líneas rojas de Putin, sin especificar La cuáles línea eran. roja de Putin es que Ucrania no se meta a la OTAN. Esa es la línea roja. Que el año que viene, ahora que viene el 2022, que en enero no se anuncie, y ahora Ucrania va a ser miembro de la OTAN y entra en junio del 2022. Esa es la línea roja. Okay. Porque entonces sí pueden llenar a Ucrania de tropas de la OTAN, Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Italia, de España, Imagínate de Alemania, y eso es lo que no quiere Putin. Esa es la línea roja de Putin. ¿Tú crees que Putin quiere provocar un ataque a sus tropas como excusa para entonces invadir? No me parece, no. A ver, si yo te
pusiera una bolita de cristal y te dijera, Ron, ¿qué tú crees que va a pasar en las próximas, no sé, 2 semanas? Pues todo depende, pero ¿Depende de qué? si el gobierno depende de Estados Unidos, más que nada, Bueno, pero si ya... de las acciones. Si Estados Unidos le envía armas ofensivas como tanques, como misiles, tierra a tierra. Pero si ya dijo que no lo iba a hacer, ya dijo que no esta mañana. No, pero bueno, una cosa es que Estados Unidos no va a ir a la guerra con Rusia. Y otra cosa es ayudar a armar. Ayudarle y darle armas o regalarle armas para que el ejército ucraniano los use. Son dos cosas diferentes. Pero si Biden ha tenido tantos problemas anteriormente en la administración contra las acusaciones sobre la corrupción, y él ha dicho que hasta que Ucrania no corrija su corrupción, que tengo entendido que Zelensky la ha corregido bastante. Bueno, todos recordamos en este video cuando él decía, cuando le estaban acusando a Trump con lo de la conversación con Zelensky y todo aquello, un video donde él decía, bueno, si no me mandan este dinero, entonces the deal is off. Obviamente es obvio que, valga la redundancia, que Biden no va a hacer eso. Estados Unidos lleva años mandándole armas a Ucrania. Le ha dado sistemas, pero le ha dado armas defensivas. Más que nada artillería y logística y de comida y de comunicaciones, etcétera, y petróleo, cosas que no son ofensivas, a la que Biden le envíe de regalo o lo que se dice ayudas internacionales militares, armas ofensivas a Ucrania. Eso lo puede tomar Putin como una ofensa, lo puede tomar Putin como una línea roja también, y eso le puede dar pie a que invada. Pero ya Estados Unidos lleva años y años desde 2014, dándole armas defensivas a Rusia. Pero dos cosas son diferentes. Una cosa es que le dé armas a Ucrania, al ejército ucraniano, que se las regale para que el ejército ucraniano las use. Y otra cosa, lo que dijo Biden que no iba a hacer era mandar al ejército de Estados Unidos para que el ejército de Estados Unidos ataque a Rusia si Rusia ataca a Ucrania. Son dos cosas diferentes. Claro, valga la aclaración. Ron Aledo, muchas gracias. No sabes cómo te agradezco la entrevista. Siempre disfruto mucho porque me aclaras muchas dudas, mis confusiones, porque es un tema muy, muy difícil de comprender y tú eres un experto en eso. Así que no sabes cómo te agradezco que me hayas dado tu tiempo esta noche y seguiremos llamándote dependiendo de lo que pase. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Ron Aledo, que como él dijo estuvo deployed allá en el Medio Oriente, en Afganistán, ex analista de la CIA, analista político y bueno, conocedor porque bueno, ha estado allí muchas veces.